Romanos 1, 16 y 17. Dice así la palabra. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Vemos acá como en el versículo 16, vamos a desarrollar primeramente, dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, vemos cómo cuando dice no me avergüenzo del Evangelio, tenía que ver con las luchas, persecuciones que estaban pasando en ese tiempo, y muchas veces eran avergonzados los cristianos por los azotes, las muertes, cómo terminaban, ¿no? Pero más allá de eso, dice Pablo, no me avergüenzo porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces vemos cómo dice a todo el que cree. Y cuando dice a todo el que cree, está, digamos, implicando, como dice, al judío y al griego también. Si cree, vemos que ese poder de Dios va a actuar, como dice, para salvación, para liberación. Entonces, esto me llevaba a 2 de Timoteo 1:8, y de acá desarrollamos, ¿no? Porque muchas veces estamos padeciendo por causa de Cristo, y al cristiano le causa vergüenza estar en ciertas situaciones. Por ejemplo, te voy a decir así. Por ejemplo, si estás pasando situaciones malas económicamente y vos estás hablando del Evangelio y uno se pone a meditar qué clase de poder es el de Dios que estoy pasando esta situación. Sin embargo, acá le va a dar un contexto Pablo, y en 2 de Timoteo 1:8 dice, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo de las aflicciones por el Evangelio. Le hizo esto Pablo a Timoteo en la segunda carta, y vemos cómo comienza. Y primeramente toca la persona de Timoteo. Dice, no te avergüences. Dice, dar testimonio de mí, dice, preso suyo, ni de nuestro Señor. Entonces tenemos que entender, hermanos, que muchos que, por ejemplo, los judíos, el resto, que no predicaban a Jesucristo, sino que iban con la ley, en ese sentido, ellos no tenían persecuciones, están victoriosos, vamos a decir de alguna manera. Y acá, sin embargo, había una persecución para los cristianos, en este 2 de Timoteo, cuando escribe la carta, dice, y Pablo, ni de mí prisionero suyo. Tenemos que tener en cuenta que Pablo estaba... Entonces, en todo ese sentido, por ejemplo, pónganse a pensar un poco, a meditar. Si estamos hablando del Evangelio y, por ejemplo, te preguntan, ¿quién es tu pastor? Y bueno, yo estoy hablando del Señor, que es poder de Dios, que liberta, que sana, que hace la obra. Y a ver, y tu pastor, te pregunto, ¿y tu pastor? Y mi pastor es de tal persona, vamos a decir, el pastor Javier. Y ese pastor Javier está preso, pero no es el pastor que llevaron preso la otra vez. Entonces te produce un poco, vamos a decir, de vergüenza. ¿Por qué me pregunta esto? ¿O por qué se da esa situación? Entonces son hechos vergonzantes o vergonzosos que pasaban en ese tiempo y que tenían que dar explicaciones, ¿no? Y la explicación comienza primeramente por las preguntas, pero en nuestro interior, y te dejan choqueado, ¿no? Entonces, en este sentido dice, ni de mí prisionero suyo, dice, sino que participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio. Y vemos cómo le da el contexto Pablo, dice, de mí preso suyo. No dice prisionero del hombre, sino preso por causa de Cristo, preso suyo. Entonces, esta es la voluntad de Dios, ser participante de las aflicciones, le está diciendo. Y en este sentido vemos, dice, participa conmigo de las aflicciones por el Evangelio. ¿Cómo se entiende esto? Encontré otra versión, y con la otra versión dice, participa de las aflicciones con el poder que Dios nos da para soportarlo. Que Dios nos da para soportarlo. Entonces, el Señor va capacitando, nos va poniendo la palabra, nos va poniendo
esa fe en la palabra a través de escucharla, y nosotros nos vamos quebrantando, vamos pidiendo perdón, nos vamos templando, vamos a decirlo así. Entonces nos vamos formando la fe, entonces tenemos esa certeza que el Señor va a responder porque tenemos el conocimiento de la palabra. A través de nuestra humillación nosotros confiamos en la palabra y le vamos pidiendo perdón para que se vaya armando el rompecabezas para poder entender por qué estamos participando. Y fíjense que acá esta participación de las aflicciones son por el Evangelio, no son por el pecado en sí, en la mezquindad de pecado estoy diciendo, en la desobediencia, sino que uno, por predicar la palabra de Cristo, está siendo perseguido. Entonces dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo. Y digo, la vergüenza es una manifestación cuando la iglesia está en derrota, cuando el lugar está en derrota. Por ejemplo, voy a dar un contexto. Duele recordarlo, pero pasó esto. Me preguntaron una vez, no sé cómo fue la charla, sí, que vivo allá en la iglesia, de donde se tiró una persona. Y entonces me hizo callar. Me hizo reflexionar muchas cosas que hay así. A ver, también no solamente en eso queda todo encerrado, sino también cuando la iglesia primeramente no estaba terminada y segundo había mucha gente de mal vivir. Entonces confundían el lugar como si fuera, a ver, donde vive o donde parece un conventillo. Una vez me dijeron también, no, está quedando linda la iglesia. Ahora sí, dice, porque antes parecía la 1-11-14. Así nomás. Entonces te va generando ciertas cosas, ¿no? Los comentarios. Entonces uno tiene que guardar el testimonio, tiene que cumplir con la palabra del Señor, pero la vergüenza está. Y es una de las manifestaciones que nos ayuda a reflexionar para poder mejorar también, humillarnos, pedir perdón, confesar el pecado, porque todo esto está de la parte del enemigo para que uno se retire, para que uno ya no pida perdón, para que uno no le encuentre sentido a este camino. Y en 2 de Timoteo, también ahí un poquito más abajo, vemos que Pablo ya lo dice con respecto a su persona. Dice así la palabra, 2 de Timoteo 1:12, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Vemos, no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Y dice, no me avergüenzo, yo sé en quién he creído. Entonces, la seguridad de Pablo tiene que ver con la fe. Entonces, no es vergüenza ser perseguido por causa de Cristo, por el contrario. Esto es como dice en la Escritura también. Es un motivo de orgullo, ¿por qué? Porque dice en Pedro, dice, el que es perseguido por causa de Cristo no se avergüence por ello, sino que glorifique a Dios, dice así la palabra. Porque no están siendo perseguidos por el pecado, es porque ustedes están predicando, porque están dando a conocer el nombre de Jesucristo, porque están dando a conocer el sacrificio. Entonces Satanás quiere poner esa vergüenza y dice, no me avergüenzo, por lo cual sufro estas cosas, lo soporto, no me importa, dice, pero no me avergüenzo porque sé en quién he creído, estoy convencido, tengo fe, dice acá la palabra, porque estoy convencido que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y este mi depósito, muchas veces está mal explicado, pero lo que quiere decir es que tiene poder para proteger hasta el día del juicio, como dice, el día del juicio implica la muerte y la resurrección, donde se hizo el juicio. Dice, la enseñanza que me ha confiado. Eso es lo que depositó el Señor. La enseñanza, la forma de doctrina que Pablo estaba predicando. Dice otra versión, el que tiene poder para hacer que la buena noticia se siga anunciando hasta que llegue el fin del mundo. Ese tiempo, el fin del mundo, el fin de la ley, el fin del imperio de Satanás. Y había un día que iba a ser el juicio como le dice, eterno. Entonces, cada uno va a recibir lo que merece. En este caso los que no creían, el sufrimiento, tormento eterno como le dice, y los otros, los que creyeron,
iban a recibir esa salvación, como decimos nosotros, gozo, paz, alegría, la liberación. Íbamos a sentir la manifestación de Dios. Y dice que estoy convencido porque sé que es poderoso para guardar mi depósito, lo que me ha confiado, lo que ha depositado el conocimiento hasta aquel día. Vemos acá la palabra, entonces, hasta aquel día. Entonces, en este sentido, esa palabra iba a seguir corriendo, porque tengamos en cuenta por la persecución que la palabra, a través de la persecución, lo que querían es infundir temor, miedo para que ya no hablen lo que eran seguidores de Cristo. Entonces se iba a perder el mensaje, pero en este caso dice Pablo, estoy seguro que va a guardar la palabra. La que me ha confiado, este conocimiento se va a correr. Y ahora me dice en el 13, dice, retén la forma de la sana doctrina que de mí oíste, dice, que escuchaste de mí en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Entonces, entendemos esto que dice acá, en otra versión, no deje de confiar en Dios y en el amor que tenemos por estar unido a Jesucristo. Entonces, la forma de las sanas doctrinas. Dice, que de mí oíste. Primeramente la doctrina, que escuchó a Jesucristo y a este crucificado. La palabra de la cruz, el sacrificio. Esto es lo que aclaraba Pablo. Y este sentido, cuando dice acá la palabra, en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús, lo vuelvo a repetir, como dice en otra versión, no deje de confiar en Dios. Y en el amor que tenemos, o sea, en la fe no deje de confiar en Dios. Y en el amor que tenemos por estar unido a Jesucristo, que es en Cristo Jesús. Ese es el sentido. Tengamos en cuenta cuando van a escribir los escritores, también era una forma entendible en aquel tiempo porque se hablaba de esa manera. Entendemos, el español fue evolucionando, el castellano más bien fue evolucionando, y en ese tiempo era entendible, pero hoy, como ha evolucionado, tenemos otra forma de expresar. Por eso no le encontramos el sentido cuando decimos en la fe y en el amor que es en Jesucristo. Y dice, simplemente, en la fe es confiar. Y en el amor, cuando dice que es en Cristo, que está en Cristo, que tenemos el amor por estar unidos a Él. Eso es lo que quiere decir. 14 dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda, cuida, está diciendo. Entonces otra versión dice, guarda bien la preciosa enseñanza que Dios te dio, el buen depósito que Dios te dio, lo que ha depositado el Señor mediante el Espíritu que mora en nosotros, que vive en nosotros. Entonces, vemos acá la palabra que mediante Dios nos dio un conocimiento, puso la palabra, mandó instrumentos, nos da la interpretación, el entendimiento. Y dice, cuida buen depósito. Entonces, todo esto escuchó de la boca de Pablo y se lo transmite a Timoteo. No te avergüences. Vos seguís confiando en Dios, vos cuidá la palabra, la doctrina, estas persecuciones van a haber. Y muchas veces uno se desalienta y muchas veces quiere encontrarle otro sentido. ¿Por qué? Porque a veces es tanta la aflicción o la preocupación o el mal entendimiento, vamos a decir, que llevamos sobre nuestras espaldas que decimos algo tiene que ver, algo está pasando, algo, y siempre queremos encontrar algo, una salida fácil, pero no es así. La única salida es la humillación, porque es poder de Dios a todo el que cree, dice. Al judío primeramente y luego al griego. Entonces, ese poder se va a manifestar, pero tenés que creer, tenés que confiar, tenés que tener fe. Y en ese sentido, ¿la fe de quién viene? Viene por el oír la palabra es poder, y vemos que esa fe mismo lo engendra el Señor a través de su palabra. Entonces, es importante escuchar la palabra cada día, porque es lo que nos va a mantener, de alguna manera, nuestra mente, va a brindar como un escudo. Es verdad que el enemigo va a bombardear, pero al tener el escudo de la palabra, vos lo resistís de diferentes maneras. Sabés que es el enemigo. Como dice la palabra del Señor en Efesios, dice así, para apagar los dardos de fuego de Satanás. Entonces el escudo de la fe. ¿La fe en qué? La fe en la palabra. Si no hay palabra no puede haber fe, porque la fe siempre es en la palabra. Esa es nuestra esperanza de liberación, donde se manifiesta el poder de Dios. Entonces, al ver esto, nosotros decimos, bueno, Cristo venció en la cruz, Cristo entregó su vida, Satanás me quiere bombardear, Satanás quiere apagar esa fe en el sacrificio, yo no puedo hacer nada. No puedo libertarme, pero sí, Él lo hizo en la cruz. Señor, perdóname, Señor, para poder creer. Entonces se empieza a manifestar la fe
la confianza en el Señor, le empiezo a entregar mis cargas y empiezo a sentirme libertado. Porque estoy haciendo lo que el Señor me pide, limpiarme. O humillarme, como decía, hacer la voluntad de Dios. Entonces, esta es la voluntad de Dios, escuchar la palabra y la limpieza. No hay nada más que eso. Limpiar, esa es la comunión con Dios. No hay otra comunión con Dios, sino que Él nos habla por la palabra y nosotros le hablamos en oración. Y nosotros descargamos en oración nuestras penas, nuestros disgustos, nuestros desacuerdos. También glorificamos a través que vamos sintiendo la liberación. Ustedes ven que cuando van pidiendo perdón y después sienten la manifestación fuerte del Espíritu de Dios, entonces empiezan a agradecer también por el entendimiento, empiezan a glorificar: Señor, gracias te doy por la liberación de esta opresión, de este dolor de cabeza, tú tienes poder. Y empieza uno a manifestar así porque siente ese contentamiento, vamos a decir. Cuando uno es libre, siente la paz, siente el gozo, siente la alegría. Entonces, después de la oración, vemos que muchas veces nos sentamos a la mesa y empezamos a reflexionar y encontramos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la palabra. Y decimos, qué bueno es sentir la liberación, qué bueno es entender esta forma de doctrina, qué bueno es entregar mis cargas, qué bueno que cumplir con el mandato del Señor, que me estoy humillando, le estoy entregando mis cargas, estoy depositando mis dolores de cabeza, mis preocupaciones, mi futuro, mi porvenir sobre Él. Entonces ahí me liberta, hace la obra, destruye toda duda, va despejando y uno encuentra el descanso. Porque al fin y al cabo lo que queremos encontrar es descanso. Como dice la palabra, en el mundo vas a tener aflicciones, pero confiando en Dios o en Jesucristo, como dice, en el mundo tenemos muchas aflicciones, más confiad en mí, yo he vencido al mundo. Entonces, en ese sentido ya está anticipando Jesucristo ese sacrificio que nos iba a hacer libres. Como Él triunfa, nosotros triunfamos, porque tenemos el mismo espíritu, el espíritu de Cristo que está en nosotros. Entonces triunfa sobre Satanás. Pero para esto tiene que morar, tiene que estar la presencia de Dios con la palabra, con la palabra. Una persona que no tiene palabra va a morir, con el tiempo muere su fe, vamos a decir, o ese poder de Dios. Se desalienta, está vacío espiritualmente y no tiene fuerza para combatir, porque no hay esperanza en él, porque le ha sido borrada la palabra. En cambio, cuando la palabra de Cristo, como dice, mora en abundancia, esto es lo que te va fortaleciendo, lo que te hace meditar. Es verdad, de las persecuciones no te libra nadie, pero en ese momento de persecución, la protección, el escudo de la palabra. Entonces, esto es lo que te va a llevar a luchar. Por más que sean vergüenza para otros, como está Pablo acá y mora en abundancia la palabra, a mí no me importa, a mí no me interesa, dice, yo sé bien en qué he confiado, yo experimento el poder de Dios, a mí se me reveló, yo tengo el entendimiento, yo estoy experimentando el poder de Dios, y esto es lo que me mantiene, no importa, como dice en Romanos 8, nada ni nadie me apartará del amor de Dios, tribulación, angustia, persecución, y empieza a nombrar una lista de persecuciones y de sufrimiento. No me interesa, yo estoy viviendo el poder de Dios y lo que tenga que vivir con Dios, si es que lo vivo con Dios, no me interesa lo que va a venir más adelante. Lo llevo a una relación de noviazgo. Una persona cuando está enamorada, como dice el dicho, contigo pan y cebolla, no me interesa. Con tal de vivir por vos, si tengo que pasar necesidad, no me importa, pero yo quiero estar con vos el resto de la vida. Más o menos así. Así es el poder de Dios. Si sentimos la presencia del Señor a nuestro lado, no importa los vientos que tengan que venir. Entonces, en este sentido también 2 Timoteo 1:16, es importante siempre tener la palabra. 1:16 dice así la palabra: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Vemos, está hablando de la vergüenza, este pecado que se manifiesta, y como el enemigo muchas veces quiere avergonzar nuestra vida, o quiere que sintamos esa vergüenza. Pero el caso de Timoteo se sentía acobardado y dice: aviva, le dice en el principio de la carta, el don que está en ti. Dice: despertá ese don que está en ti por la exposición de mis manos. Y bueno, le va recordando muchas cosas, ¿no? Pero acá Pablo también dice, él que no se avergüence, le da su testimonio. Y acá dice, en el 16, tenga misericordia de la casa de Onesíforo,
porque muchas veces me confortó, me fortaleció, muchas veces me dio la palabra, muchas veces me alentó, vamos a decir, confortó es alentar, y no se avergonzó de mis cadenas. Vemos, no se avergonzó. Entonces, a ver, vemos que este creyente, este cristiano, dice, muchas veces le sirvió de ayuda a Pablo y no se avergonzó en la situación que estaba Pablo, porque hubo un entendimiento, dice, sino que, si usted lee en el versículo siguiente, dice, sino que me buscó solícitamente, dice, me buscó, por el contrario, él fue de ayuda para Pablo, y vemos que es el que va a hallar misericordia, como dice acá en la palabra, tengan misericordia en la casa de Onesíforo. Entonces, en este sentido vemos que por combatir, por la fe, por la confianza que tiene en Dios, por el pedir perdón, vamos a decirlo, vamos a encontrar todos los verbos o los calificativos posibles para entender que esta persona era una persona que estaba confiando en Dios, y vemos como en los momentos difíciles esas personas son las que necesitamos de ayuda. En este caso Pablo la necesitaba, Pablo que confiaba en Dios, pero también necesitaba la ayuda de unos hermanos, cómo le llevaban la ayuda económica, cómo se brindaban, porque en ese tiempo lógicamente no te iban a dar la comida como hoy te dan en una cárcel. Le tenían que llevar, tenían que hacer todo lo que se refiere al cuidado personal de Pablo. Dice, no se avergonzó, y dice, muchas veces me confortó, dice, y no se avergonzó de mis prisiones. Entonces, en ese sentido vemos cómo, en vez de escandalizarse, porque hay personas que, por ejemplo, ven al pastor que está mal o a la pastora que está mal y se escandalizan, parece que no tendría que pasar eso, si es poder de Dios, si vive en la presencia de Dios, y trae mucha duda, ¿no? Y esto es por falta de conocimiento de la palabra, falta de conocimiento, y me incluyo muchas veces, porque ha pasado también con mi mamá muchas veces enferma, y a veces decía, ¿por qué tan así? ¿Por qué? ¿Por qué? Y uno se pregunta, y siempre yo dije, dormía con la duda, y a la madrugada, muchos son testigos, el que no quiere ser testigo, que no sea, no importa. Yo sé lo que hice y lo que no hice en tiempo pasado, pero cuando ella se enfermaba a la madrugada, mientras estaban todos durmiendo, me golpeaban la puerta, y el que se levantaba para orarle era yo, y tal vez por ahí algún otro instrumento. A ver, y siempre estaba presente en sus prisiones, en sus cadenas. Eso es lo importante, hermano, que, bueno, yo digo, me preguntaba muchas veces, porque también lleva a uno mucha aflicción, y más teniendo en cuenta la cercanía afectiva, porque lógicamente era mi madre, por eso mismo también, porque es fácil también, yo digo, el pastor en este caso, voy a decir, es Martín, y yo le oro, pero a ver, siento una afinidad, una empatía, todo se liberta, pero el afecto sanguíneo, vamos a decir así, de parentesco, es lo que a mí me afectaba mucho. ¿Por qué? Porque yo tenía temor a su muerte. Entonces, en ese sentido, era desgastante acá en la mente, pero bueno, cumplía la función que tenía que cumplir en este caso. Y dice acá la palabra que Onesíforo no se avergonzó. Yo me preguntaba en sí, pero no era una vergüenza, pero sí era un temor, vamos a decirlo así. Y en ese sentido, vemos como, bueno, me dijo una persona, pero si vos lo hiciste, ¿cuál es el problema? Estuvo tu mamá y me dijo una cosa, ¿no?, que me quedó grabada. Vos y el Señor sabés. Y me quedó otra cosa grabada. Vos estuviste presente, y a pesar de ser hombre, cuando estaba descompuesta en la ducha o en el baño, tuviste que estar vos y ella estaba desnuda. Cuando tendría que estar una mujer, así me dijo, ¿sí? Me dio que reflexionar, pero bueno, es lo que tocó en ese momento, y digo, eso es como que trae también un cierto descanso a uno, que hizo todo lo posible. Hay cosas que yo no entendía, que obré mal claramente, hay muchas cosas, pero en lo que tenía el entendimiento, estuve presente ahí, hay cosas que no se me reveló, cosas que no estaba de acuerdo, lógicamente que actué mal, porque todo por el crecimiento y el conocimiento. Pero en lo que pude, traté de cumplir como Onesíforo acá,
Y vemos que, cosas que uno no quiere pasar, desagradables. Por eso muchas veces digo, esto es la vergüenza, pero Onesíforo no se avergonzó, como dice acá la palabra, sino que lo confortó, lo ayudó, fue de ayuda. Y en esos momentos difíciles que el instrumento, el pastor, los siervos, son los que necesitan ayuda. Y todos vamos a llegar a esos momentos como Pablo, que vamos a necesitar la ayuda del hermano. Ahora, dice en 1 de Pedro 4:16. 1 de Pedro 4:16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Esto es lo que decía hoy. Sino que glorifique a Dios por ello. Si alguno sufre como cristiano, por ser cristiano, no debe sentir vergüenza, sino darle gracias a Dios por ser cristiano, por tener el entendimiento, por llegar a la salvación, porque en todo caso acá encontramos la salvación. Esto le está diciendo Pedro, y como eso fue revelado en ese tiempo, vemos que tienen la salida acá. Glorifique a Dios por ello. Porque ustedes están padeciendo por ser cristianos, y si padecen por ser cristianos, por querer en Cristo, por anunciar el mensaje de Cristo, tienen persecuciones, son azotados, son encarcelados, son maltratados, son vituperados, perseguidos, dé gracias a Dios. Porque los que se levantan están siendo utilizados por Satanás. Pero vos sos instrumento de Dios, le dice acá. Entonces, glorificá, da gracias a Dios, porque estás en el camino correcto. Y como dice la palabra del Señor, en un pasaje dice, hoy justo se me borró, pero vemos que dice, hay cuando todos hablaron bien de vosotros, porque así también lo hacían sus padres con los falsos profetas. Entonces, en este sentido, si somos hijos de Dios, lo que va a utilizar Satanás son nuestros instrumentos, otras personas, otras circunstancias, para avergonzarnos. Pero no se avergüence, dice. Porque si vos estás haciendo la voluntad de Dios, estás predicando la palabra, las persecuciones van a venir. Porque Satanás quiere callar la palabra de la liberación, la palabra de la cruz. Entonces, quiere evitar que se hable del sacrificio de Cristo. Por eso, muchas veces no se habla del sacrificio de Cristo en profundidad. Porque quiere tapar ese conocimiento, esa revelación. Porque cuando vos estás hablando del sacrificio de Cristo, está hablando de dónde se derramó el poder de Dios, cómo te liberta. Entonces, estás haciendo hincapié dónde. Justo le está dando en la tecla, en el punto justo para que se manifieste ese poder. Y ahora me dice acá la palabra, en 1 Corintios 1:18, la palabra de la cruz es la que tenemos que predicar, como dice 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es locura, están locos. Mirá si voy a sufrir así, a los que se pierden, a los que no creen. Pero poder de Dios, o poder a los que se salvan. Esto es a nosotros los que creemos. Esto es a nosotros. Los que creemos, a los que se salvan, dice, es poder. Entonces actúa ese poder. A ver, la palabra de la cruz es locura. Entonces, a ver, ¿dónde vamos a decir o vamos a encontrar que alguien diga simplemente, vos confías en Dios, lo hizo todo en el sacrificio, y vos pedís perdón, nomás descargas tus penurias al Señor, y el Señor va a hacer la obra? A ver, parece una locura que va a actuar mediante una oración, mediante un conocimiento, mediante un pedir perdón, confesar lo que sentís en ese momento de las persecuciones. La palabra de la cruz es locura. Entonces, van a haber personas que van a rebatir esto. Es locura. Una forma de vivir así es una locura, van a decir. Que vos tenés que pedir perdón para todo. A ver, pero a los que se salvan, a los que creen, a los que sienten el poder, esto es a nosotros, es poder. Es poder. Entonces, vemos, Pablo se identifica acá claramente con los que creen. Entonces, ¿actúa el poder de Dios? ¿A dónde? En los que creen. Entonces, ese poder derramado en la cruz está para el que cree. Entonces, ahora, si yo no creo, evidentemente tengo que pedir perdón. Si siento aflicción, evidentemente estoy creyendo. Entonces, Satanás quiere ganar por ese lado. Señor, perdóname, dame fe a tu palabra. Que yo pierda ese temor, que yo pueda combatir contra esos dardos satánicos que me bombardean la mente
para apartarme de este camino. Ahora dice, en el 1.23 de 1 de Corintios, dice así la palabra. Pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Dice, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles una locura. Para los judíos es una piedra de tropiezo. Y tropiezan en esa piedra. Como dice otra versión, escándalo, porque tropiezo tiene que ver con escándalo, si van al mismo significado, entonces una piedra de tropiezo para los edificadores, como dice en otro pasaje. Y para los gentiles, como dice esta versión, pagano, es una cosa de loco, es una locura de lo que está hablando. A Pablo, ¿de qué lo acusaban? De palabrero. Y como dice en el Areópago, cuando él se puso a disertar, ¿qué le decían? Este está hablando, es un predicador de nuevos dioses. No lo entendían, no entendían el lenguaje. Y él estaba hablando del Cristo. Y como dice acá en el 1.24, más para los llamados, así judíos como griegos, para los elegidos, escogidos, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios. ¿Y a quién escoge el Señor? ¿Quiénes son los elegidos? ¿No es los que tienen fe? Entonces, vemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando dice llamado, escogido, es porque te escoge, ¿por qué? Porque tenés fe. No es que el Señor hace excepción de personas. Cuando vos vas pidiendo perdón, vas reconociendo. Y digo, ¿qué tiene que ver la incredulidad con la fe? Bueno, tiene que ver. Porque la palabra me dice que yo estoy formado, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces la manifestación de la incredulidad según la palabra es parte nuestra. Y la fe es un don de Dios, un regalo de Dios. Ahora, ponete a pensar una cosa. Si vos tenés fe a la palabra, entonces te vas a sentir identificado, vas a decir, soy pecador y necesito esa fe. Por eso digo, la fe en la palabra. No es que simplemente viene la palabra, cree así, y vos decís, sí, creo. No, evidentemente la palabra te va a dar convicción porque la palabra es como un martillo y te va a convencer del pecado, de tu incredulidad que tenés. Por eso digo fe en la palabra, porque te convence de la incredulidad del Estado, que te habla verdades fundamentales. Entonces eso es lo que te lleva a quebrarte y a hacer la voluntad de Dios. Y cuando digo quebrarte, estoy diciendo a humillarte, porque quebrar quiere decir cómo se encorvaban en la antigüedad. Entonces eso quiere decir quebrarte también. Me quiebro, me humillo, me doblego, entrego mi voluntad y hago la de mi amo, que es el Señor. Y como dice acá la palabra, esto es poder de Dios. Entonces, otra versión dice, los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos, este Mesías es el poder y la sabiduría de Dios. Este Cristo, vemos, es el poder y la sabiduría de Dios. Es poder y el conocimiento de Dios. Otra versión dice, para los que fueron elegidos por Dios, sean judíos o no, Dios ha manifestado su poder y su sabiduría o su conocimiento en la muerte del Mesías que Él envió. Entonces vemos, pueden entender en la muerte del Mesías que Él envió. Pueden relacionar la palabra de la ley, lo llevan al contexto, muerte y resurrección. Todos los sacrificios se refieren al Mesías, al Cristo. Entonces, ese poder derramado lo sienten porque los liberta, le hace bien, porque es el tiempo de la manifestación del reino de Dios. Y dice, y su sabiduría, cuando dice la sabiduría, el conocimiento, está diciendo, pueden discernir, pueden tener el entendimiento, la revelación, le es revelado. Esto está diciendo. Y como dice en 1 Corintios 2.2, 1 Corintios 2.2, dice así la palabra, pues nada me propuse a saber entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Nada me propuse saber o no me propuse saber otra cosa entre vosotros, sino a Cristo. No me interesa lo que hable de la ley, como dice Pablo. Lo de la circuncisión, nada nuevo me comunicaron. Yo solamente quiero saber de Cristo. Entonces, le da el contexto de la ley, el entendimiento, le aplica a Cristo y empieza a entender todo. Pablo le empieza a encontrar un sentido a esta palabra, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Este crucificado, ¿por qué? Porque en el sacrificio se derramó el poder. Ahí, como dice la palabra del Señor, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, muestra la victoria de Jesucristo, donde se hizo, donde se manifestó la misericordia de Dios, el poder de Dios. Entregó a su Hijo el Padre, ¿para qué? Para que nosotros tuviéramos el descanso, la liberación. Eso es el poder, el triunfo sobre Satanás, que acaba con el sufrimiento
y tenemos la liberación, el descanso de nuestra alma. Ahora en Romanos 15, siempre tenemos que meditar estas palabras de sacrificio. Romanos 15, 19. El Señor no te hace sufrir porque sí, hermano. Es a causa del Evangelio, a causa de la palabra. Vienen las persecuciones a causa de la palabra, dice. ¿O no? No es así. Entonces, vos te informás, vos tenés conocimiento, vos tenés la herramienta, y lo que te quiere arrebatar es la herramienta, el conocimiento, tu descanso. Satanás quiere arrebatar de eso. Entonces te hace volar la mente, no puedes entender muchas veces la palabra, es muy profunda. Bueno, ¿qué dice la palabra? Si tiene falta de conocimiento, pídala. Dios va a dar abundantemente ese conocimiento. Abundantemente. Entonces, ese conocimiento va a estar porque no le estás pidiendo algo de fuera de la voluntad del Señor. Vos estás reconociendo que te hace falta conocimiento. Entonces, al reconocer tu necedad, tu falta de conocimiento, Dios te da. Al reconocer tu incredulidad, ¿qué te da? La fe. Vos reconoces tu estado. Al reconocer la ira, el enojo, ¿qué te da? Te da esa paz, esa mansedumbre. Al reconocer el desaliento, te da la fortaleza el Señor. Y siempre te está dando todo lo contrario de lo que vos vas sintiendo a través de reconocerlo vos. Ahora en Romanos 15, 18 y 19, 19 el más exacto, pero dice, porque no osaría hablar, o no me atrevería a hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, de los paganos. Dice, con la palabra y con las obras. Entonces no me voy a atrever a hablar de otra cosa, sino de lo que Cristo, dice, ha hecho por medio de mí para que obedezcan los gentiles. Entonces, el poder de Dios, dice. Entonces, lo que vivo yo es lo que voy a hablar, de ese poder. Y dice en el 19, con potencias señales, dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera de que desde Jerusalén hasta alrededores, hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Entonces Pablo hablaba del poder de Dios, vemos, y de lo que vivía. Él justamente tenía una vivencia personal. Por eso es bueno, hermano, también tener vivencia personal, porque eso es lo que explayamos y encontramos seguridad en la palabra. Y esas pequeños, vamos a decir, pequeños testimonios que vamos predicando, que vamos hablando, es lo que justamente le van a ayudar a entender al que está escuchando. Dice, con señales y prodigios. Entonces, ese poder se hacía evidente en Pablo. Entonces, cuando yo tengo testimonio, se hace evidente el poder de Dios, entonces la transformación. Entonces, en este sentido, es que va a haber conversión, va a haber liberación en otras personas. Y dice, todo lo he llenado del Evangelio. Vemos acá la palabra, por el Espíritu de Dios. Entonces, no le detenía nada a Pablo. Ni la muerte, ni la espada, ni el hambre, ni las persecuciones. En este sentido, ¿por qué? Porque sintió el poder de Dios. Entonces, esto es lo que habló, del poder de Dios manifestado. Entonces, esto es lo que le hace hablar, dice, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y vemos que estaba predicando el Evangelio de Cristo. Las buenas nuevas, habla de su sacrificio, del Evangelio de Cristo. Ya no predicaba la ley. Y dice, y de tal manera, ¿no?, que asombraba también a los judíos, dice, y decía, ¿este no era el que asolaba a la iglesia? Y dice que él se esforzaba más para convencerlos. Predicaba el Cristo. Antes predicaba la ley, era perseguidor de los cristianos, los azotaba, los mandaba a la cárcel, pero en un tiempo la transformación lo llevó a predicar del Evangelio. Entonces, vemos como dice acá en 1 Corintios 2:4 también. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, de humana sabiduría, dice la otra versión, ¿no? Reina Valera, de humano conocimiento. Y esto tiene que ver con los judíos. Los judíos le encontraron un sentido en sí, humana sabiduría, un conocimiento humano, pero dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. Demostración del Espíritu, o sea, del Espíritu de Dios, dice, y de poder. Entonces, ese poder, a esto es lo que vamos a llevarlo, ese poder de Dios se manifestaba en Pablo, de tal manera que convencía a las personas que estaban escuchando, muchos de los judíos convencían, ¿no? Porque ya no le estaba dando un sentido simplemente un conocimiento humano que él escuchaba, que se transmitía en ese tiempo de boca en boca, a través de los que escuchaban, a través de los maestros, formadores,
sino que dice con demostración del Espíritu de poder. Entonces ese Espíritu de Dios está obrando en mí. Ese Espíritu de Dios ha transformado mi vida, dice. Estoy predicando por eso el Cristo que crucificaron. Entonces, vemos que siempre, hermanos, tenemos que tener en cuenta esto también. Que la palabra, cuando le voy a encontrar un sentido en el desarrollo, también tengo que apoyarme con otro versículo. Por eso digo también en este sentido. ¿Tengo que sentir el poder de Dios? Sí. Pero también me tengo que apoyar en otro versículo. No simplemente dar el sentido que yo lo encuentro y sin apoyos en las Escrituras. Siempre tengo que encontrar un estudio profundo, un conocimiento profundo y apoyarme en otro versículo para poder certificar que yo le estoy dando el sentido exacto. Y como vuelvo al principio de la prédica ¿de qué está hablando? Cuando dice el depósito, guarda el buen depósito. Y nosotros en ese tiempo entendíamos otra cosa, buen depósito que decíamos. Nuestra alma, cuida tu mente, cuida tu alma, eso se predicaba. Pero cuando vos ya vas estudiando, decís, este depósito se refiere a la palabra, lo que depositó, el conocimiento que depositó Cristo en nosotros, que nos da esa revelación, ese conocimiento. Entonces ahí ya adquiere otro sentido, por más que no sea muy diferente lo que se está hablando, pero sí tenés que encontrar un conocimiento exacto para dar sentido a la palabra y para poder también confiar, o sea, para que los oyentes confíen en tu palabra, porque cuando encuentran lamentablemente equivocaciones, forma cerrada, entonces ahí ya empieza a desconfiar el que está escuchando. Entonces por eso uno tiene que tener un conocimiento, una meditación profunda, un estudio profundo y apoyarse en las palabras. Nunca tiene que quedar inconclusa la prédica en sí, las cosas que no son reveladas directamente, no hablarla, porque ahí es cuando embrollamos todo. Entonces, tenemos que encontrar un sentido por la palabra, tenemos que hablar y apoyarnos en nuestro versículo y encontrar un sentido exacto. Cuando sacamos, descontextualizamos todo. A ver, si yo te digo, por ejemplo, Chicho, vos predicás la palabra de Dios, por decir algo, ¿no? Y ya que se habla tanto de trabajo en estos tiempos, vos dejá el trabajo, aunque se predicó lo contrario, que ustedes no dejen nada, para aclarar simplemente. Ustedes no dejen nada, dejen que el Señor haga la obra, ¿no? Eso se predicó para evitar problemas, ¿no? Para evitar discusiones. Bueno, y te digo, dejá, y vos no entendés el contexto profundo de la palabra cuando te está diciendo, a ver, y cuando te está hablando la palabra, entonces vos directamente lo hacés, pero vos no tenés un entendimiento. Y Dios te va a libertar, yo te digo, y Dios te va a sostener. A ver, y vos decís, ¿pero cómo me va a sostener? Y no sé cómo, pero te va a sostener. Dios te va a sostener, y no le encuentro un sentido. Entonces ahí es cuando ya se genera la duda, el que está escuchando. Yo le digo a Kevin lo mismo, vos dejás nomás, dejá y el Señor te va a sostener. No, tiene que ser revelado en Él, tiene que tratar con la persona, tiene que encontrar un sentido, porque si yo no le puedo explicar tampoco el sentido, a ver, mucho no me sirve. Le decís, dejá, no sé cómo lo va a hacer, pero sé que Dios te va a sostener. A ver, del aire no vas a vivir. Entonces, en ese sentido, vemos que muchas veces explicamos cosas y no sabemos cómo. No sabemos explicarla, entonces le estamos vendiendo, vamos a decir, no sé cómo decirlo, gato por liebre, vamos a decir, vender humo, vamos a decir así. Todos le tenemos que encontrar un sentido en la palabra, el por qué, el cómo actúa el poder de Dios. Es verdad que cada uno lo sostiene, con otros se genera el plan diferente, cada uno de diferente manera, y según el tiempo, a ver, hay muchas cosas, muchas aristas, muchos matices, pero sí que nosotros solamente tenemos que ser guiados por la palabra del Señor. Y ahí vamos a encontrar nuestro descanso. Si uno lo hace a ciega, no es fe. Directamente sin entendimiento, se va a frustrar y va a quedar en la nada. Y entonces de ahí vienen las culpas a Dios. Yo hice caso, yo dejé todo. A mí me dijeron que me iba a sostener el poder de Dios y después mirá dónde estoy. ¿Cuántos años perdí? ¿Cuánto tiempo perdí? A ver, porque vos te tiraste a la pileta, porque te lo dijo otro y vos no tenías la convicción necesaria. Y también, ¿por qué? Porque muchas veces el instrumento tampoco lo sabe explicar. O muchas veces, tal vez el plan, pero vos tenés que humillarte también. Vos tenés que poner tu parte.
y a ver, para que haga la obra del Señor. Entonces no es tirarse a la pileta porque sí, voy a dejar todo, total Dios, como en un tiempo. Todos querían dejar de trabajar. Pero, a ver, si el Señor te lo muestra a vos, si el Señor te revela, si el Señor quiere, entonces, a ver, no, yo voy a dejar de trabajar, total, Dios me va a mantener, pero te reveló a vos, es el tiempo, es la manera, tenés un conocimiento, te estás dedicando a la obra, vos estás predicando la palabra realmente como para que te sostenga el Señor. Y entonces ahí es que encontramos mucha falla, mucha falencia. Entonces no es simplemente, no, dejen que el Señor lo sostiene. Y después te encontrás con la necesidad, te encontrás que te falta vestimenta, te encontraste que perdiste años, que te encontrás que otros están progresando económicamente, aunque no es del todo lo material, pero en este sentido vemos que trae perjuicios. Y después nos encontramos con la triste realidad y no tengo la fe suficiente cuando me encuentro con los resultados y esa fe que supuestamente tenía se fue al diablo, vamos a decir. Y decir, no, tendría que haber tomado otra decisión. Tendría que haberlo manejado de otra manera. Bueno, eso es por falta de conocimiento también. Bueno, ya me fui un poquito del tema, pero dice acá, ¿te fijas un ratito, por fin, en qué minuto estamos? Para ver si lo termino. 45, no. 45 es mucho. Sí, vamos a tratar de darle un poquito. Bueno, entonces dice acá la palabra con respecto al 17. ¿Qué me dice el 17? El 17 dice, el Evangelio dice, el justo por la fe vivirá. Este versículo, por ejemplo, lo voy a nombrar rápidamente. Lo sacan de Habacuc 2.4, el justo por la fe vivirá. También en Ezequiel 18.9 hay un versículo parecido. Pero vamos a tocar el de Gálatas 3.11, dice. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. ¿Por la fe en la palabra de qué? De Jesucristo. Entonces esto es lo que genera la nueva vida, el nuevo nacimiento, la nueva criatura, la salvación, la nueva naturaleza. Filipenses dice 3.9. Y de ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley o que deriva de la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús. Vemos la justificación, la vida abundante, la salvación, es por la fe en Cristo Jesús. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, como dice acá la palabra. Entonces, no deriva de la ley, sino es por la fe en Cristo Jesús. Nosotros estuvimos muertos en delito de pecado. Cuando estábamos muertos en delito de pecado, ¿el que nos dio? Vida, dice la palabra. Cuando estabas muerto en tu delito y pecado, yo te di vida. ¿Y la vida dónde se manifestó? En la cruz del Calvario, dice. Y acá en Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree, dice acá la palabra, no verá la vida, sino la ira de Dios permanece sobre él. Y vemos acá la palabra, la vida, el justo por la fe vivirá. Vemos acá la palabra, cómo el Señor, a través de lo que venían poniendo en práctica, venían reconociendo y le reconocieron al Mesías, al Salvador. Hemos encontrado, como creo que dice Natanael, dice, hemos encontrado al Salvador, o Felipe, no me acuerdo qué personaje, pero dice, hemos encontrado al Mesías. Hemos encontrado, entonces tiene que ver con la fe. Entonces ahí reciben liberación. Entonces esto es lo que querían borrar los judíos siempre, los judíos opositores. La manifestación de la vida. Entonces por esto venían las persecuciones como tocó ayer. Te persiguen para borrar la palabra, para quedar invalidada. Entonces los usa Satanás, los usa el enemigo para que no tengan la liberación de ese cautiverio espiritual. Bueno, seguimos otro día, amén.